buenos días. Tenemos esta mañana a tres distinguidas personas que van a comentar el tema propuesto por Eduardo Aninat, relativo al desarrollo humano integral, que es el tema de este congreso. Felipe Larraín, a quien le voy a dar la palabra primero, y que la podrá ocupar por 10 o 15 minutos, es un ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Economía de la Universidad de Harvard, ex ministro de Hacienda del Gobierno de Chile y actualmente es profesor titular del Instituto de Economía de la Universidad Católica y director del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, CLAPES UC. Ha sido consultor de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. También se ha desempeñado como consultor y miembro del directorio de diversas compañías en Chile, América Latina, Estados Unidos y Europa. Felipe. Muchas gracias, Lucía. En primer lugar, un agrado estar acá. Quiero agradecer la invitación a participar en este congreso y quiero también decir y excusarme porque yo tengo que hacer clase en San Joaquín a las 10, así es que voy a tener que hablar, me quedaré a lo que pueda, pero tendré que salir un cuarto para las 10 y esperar que no haya demasiado taco para llegar a San Joaquín. Bueno, el tema, quiero también decir que felicitar a Eduardo por su presentación. Creo que de alguna manera lo que hace con el tema de las políticas sociales, que es parte de lo que queremos hacer acá, es cómo diseñar buenas políticas sociales. Y lo que nos propone Eduardo, es decir, una suerte de decálogo con el que termina, de cómo diseñar una buena política o una acción social, dice Eduardo, pero en realidad lo que estamos hablando es temas de políticas públicas, cómo diseñar buenas políticas públicas. Y al menos hay dos cosas que yo quiero rescatar. La primera es, la mencionaste en la exposición, y es que el hecho de esta, tal vez una propuesta de una evaluación más integral de las políticas, porque lo que dice Eduardo es que estamos evaluando las políticas en forma muy compartimentalizada, pero no vemos en cierta forma las externalidades que hay entre políticas, entre la política de salud, entre la política de vivienda. Yo creo que esto es un desafío para las políticas públicas. Nosotros hacemos en el sector público, a los que nos ha tocado participar, al menos 3 de los que estamos acá, hemos sido ministros, sabemos lo que significa el tema de evaluar una política, lo que significa, bueno, pasar un proceso de evaluación para un proyecto, pero muchas veces eso es una mirada más parcial. Lo que nos están proponiendo, Eduardo, es una mirada más integral. Lo segundo, y esto lo tomo probablemente no de lo que planteaste ahora, sino que de tu columna de ayer, tu columna de ayer en el diario El Mercurio, es una cierta inercia que planteabas, inercia de que muchas veces llegamos a las políticas y como que se toma por dado lo que existe, es muy difícil cambiarlas en el tiempo. Yo quiero tal vez agregar una cosa, es muy difícil una política que es mal diseñada, como esa política está llegando a un grupo de personas que son beneficiarios, que son unos pocos beneficiarios, a veces no son demasiados, pero están bien organizados, es muy difícil mejorar esa política y cambiarla radicalmente, porque vamos a tener un lobby bastante fuerte de las personas que son beneficiadas por esa política. Entonces, me parece que ahí hay otro tema, que es importante. ¿Cómo uno podría, que es distinto en un presupuesto público, por ejemplo? Si uno parte de cero y lo diseña, es muy distinto que partir con la base histórica. Es decir, aquí hay ciertos criterios históricos, programas que vienen históricamente y uno no puede pensar que parte de cero. Bueno, el desafío de crecer con equidad, con inclusión, es algo urgente, inmenso y complejo. ¿Cómo combinar un modelo económico basado en la libertad de emprender con la formación de capital humano, el crecimiento y reducción de pobreza? ¿Cómo tener un sistema de incentivos justo y digno que premie el esfuerzo? ¿Qué sistema de subsidios pueden ser sustentables en el tiempo para aquellos más desposeídos y más vulnerables? La educación aparece
tanto como un talón de Aquiles o como un trampolín para salir adelante. Hay conciencia de su importancia, pero no hay consenso en dónde focalizar los esfuerzos para mejorar la calidad. Digámoslo claramente, y yo aquí porque a uno lo convidan como académico, es distinto que como ministro, ¿no? Uno puede decir lo que piensa y puede decir todo lo que piensa, y en ese sentido, o casi todo, o casi todo, pero como ministro uno tiene que ser mucho más cuidadoso. Bueno, yo creo que la reforma educacional que tenemos enfrente, yo no veo por dónde vamos a mejorar la calidad de la educación con esta reforma. Entonces me parece que si lo que estamos buscando es mejorar la calidad, tenemos enfrente una reforma que tiene problemas serios en ese sentido. Chile ha sido históricamente un país pobre con fuertes desigualdades sociales. La causa de esta pobreza y desigualdad, que han ido disminuyendo en los últimos años, ambas, ha sido en parte, si nos remontamos históricamente, a nuestro legado colonial, el subdesarrollo económico y deficientes políticas públicas. A mediados de los años 80 se produjo un punto de inflexión al iniciarse un ciclo de rápido crecimiento económico que derivó, entre otros factores, en una fuerte disminución de la pobreza. Pero reconozcámoslo, hemos sido más exitosos en reducir la pobreza que en reducir la desigualdad. Y hoy día tenemos un problema en materia de un alto nivel de desigualdad. Pero tampoco nos extrememos, porque uno podría autoflagelarse con los niveles de desigualdad. Son altos y tenemos que trabajar en ello, pero algo hemos progresado. Hay progresos en los indicadores de desigualdad, al menos en los últimos años. Vamos a ver dentro de poco los resultados de la CACEN 2013, que probablemente van a mostrar, con alta probabilidad, una reducción de los niveles de desigualdad, todavía altos, pero con una reducción en los niveles de desigualdad. Y también una buena noticia que viene de una investigación que se hizo en esta universidad, y es que la desigualdad entre los cohortes más jóvenes es muchísimo menor que la desigualdad entre aquellos cohortes mayores. Cuando nosotros vemos los Ginis por año de nacimiento, entre los que nacen después del año 80 e incluso los años 70, ya tienen niveles de desigualdad parecidos a los que tienen los países desarrollados. Y por supuesto, los que son nacidos antes de los años 40, los años 30, son personas que tienen altísimos niveles de desigualdad. Eso no es una señal de esperanza, pero por supuesto que no es una señal de que ya logramos el resultado. A través de buenas políticas sociales, los países intentan modificar la distribución del ingreso, la distribución del bienestar que genera el funcionamiento, imperfecto por cierto, de los mercados y la dotación de activos de los hogares, asegurando ciertos niveles de convivencia entre los distintos grupos sociales. Cuando la brecha aumenta y no hay un equilibrio entre los beneficios que reciben los sectores más desposeídos, la tensión social se instala y puede acarrear malestar y crisis política. Por lo anterior, el diseño e implementación de buenas políticas públicas es esencial para lograr un crecimiento con equidad, un crecimiento inclusivo. No basta con promesas de campaña o frases y slogans, sino que las reformas deben ajustarse a la realidad de un país y a su momento económico y político. Hemos visto, aquí nuevamente con franqueza, hemos visto los problemas que han acarreado las recientes reformas tributarias y educacional, con graves errores técnicos en su diseño, pero difundida al público masivo como la solución para un objetivo que en resumen pretende recaudar más para dar educación superior gratuita. Sin embargo, la primera reforma ya es ley y se ha demostrado que afecta el crecimiento, la inversión y el empleo. Y la segunda, aún en discusión y muy confusa, va ganando más desaprobación que aprobación en la ciudadanía. Es interesante pensar que las últimas encuestas de opinión pública, no estamos hablando del análisis técnico, el análisis técnico ha sido bastante lapidario con estas reformas. La opinión pública se ha dado vuelta. Estas reformas partieron siendo populares, hoy día tienen una tasa de desaprobación que supera la de aprobación en la encuesta CADEM Plaza Pública del día lunes, entre 10 y 15 puntos de reprobación en opinión pública a estas reformas. Bueno,
Tal como señalaba el Papa Benedicto en su encíclica Caritas in Veritate, el tema del desarrollo coincide con el de la inclusión relacional de todas las personas y de todos los pueblos en la única comunidad de la familia humana, que se construye en la solidaridad sobre la base de los valores fundamentales de la justicia y la paz. Sin embargo, en políticas públicas y en materia de gobernanza, el diálogo es fundamental. El escuchar las distintas posturas, el confrontar civilizadamente los argumentos técnicos, el sentarse a debatir con altura de mira, no puede sino dar buenos frutos. En su primera encíclica, Ecclesiam Suam, Pablo VI decía que entre las civilizaciones, como entre las personas, un diálogo sincero es creador de fraternidad. Por ello, y para alcanzar tan noble objetivo, la eficacia de los liderazgos políticos es crucial. Quienes detentan el poder son doblemente responsables para guiar a la sociedad en la búsqueda del bien común. Siendo realistas, el elemento básico para un buen diagnóstico, no estamos amenazados por una catástrofe, pero sí hay un desaliento innegable en los ánimos de nuestros conciudadanos. Y es inevitable porque se les ha prometido mucho sin sustento sólido, y mucho de lo prometido puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Por ello, debemos elevar la mirada y de cara al futuro, repensar Chile con buenas políticas públicas que incluyan mejoras a la educación, la salud, la vivienda, empleos más dignos y mejor remunerados, espacios públicos de calidad, pero sobre todo velando por la igualdad de oportunidades para todos los chilenos y chilenas. Tener una visión país sin ideologías y una estrategia de desarrollo solo se alcanzará si logramos generar un clima propicio para los acuerdos políticos. Pero estos deben ser serios y no ceder a la tentación de ofertones de último minuto o buscando el mal menor. Los acuerdos transversales, como aquellos que impulsó don Patricio Aylwin y Edgardo Benninger, y las políticas de Estado en temas trascendentes, no se contradicen con un sistema político moderno y competitivo, ni menos con el legítimo ejercicio de la democracia. Esta más bien se ve fortalecida y legitimada en ese escenario. Por todo lo anterior, Chile debe continuar en la senda del progreso que anhelamos todos los chilenos, y en este camino debemos ser generosos y solidarios con aquellos más vulnerables y necesitados, para quienes las estrategias de desarrollo parecen lejanas e incomprensibles. Agradezco nuevamente esta instancia, porque pensar juntos, soñar con un Chile mejor y más inclusivo debe ser un ejercicio recurrente entre nosotros, los aquí convocados, autoridades, académicos, representantes del mundo sindical y social, empresarios, estudiantes e investigadores. Todos debemos identificarnos con esta búsqueda incansable de diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Y a continuación le voy a pedir a José de Gregorio que haga su comentario a la exposición. José de Gregorio es ingeniero civil industrial, magíster en ingeniería de la Universidad de Chile, es doctor en economía en el MIT. Expresidente del Banco Central, fue ministro en las carteras de Economía, Minería y presidente de la Comisión Nacional de Energía. Se desempeñó también como consejero y posteriormente como vicepresidente del Banco Central. Ha trabajado como economista en el Fondo Monetario Internacional, fue coordinador de políticas macroeconómicas en el Ministerio de Hacienda de Chile y ha publicado una gran cantidad de artículos sobre temas de políticas macroeconómicas, regímenes cambiarios y crecimiento económico. José, tienes la palabra. Se lo quería llevar, Felipe. Buenos días, es un placer estar aquí, un gusto, además un gran desafío. Comentar a Eduardo es un desafío, y el tema es un desafío. No es fácil para un economista pensar y hablar del tema del desarrollo humano, desarrollo integral. Estamos preocupados, ¿no es cierto?, de lo que está pasando en los mercados, lo que pasa en el mundo, y tener que abstraerse un poco en temas de la doctrina social de la Iglesia, que mucho nos acompañó desde nuestra juventud. Y sin duda es un desafío importante. Y mi idea es hablar de dos temas y separar dos. El primero es hablar algo del desarrollo actual de la economía chilena. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos viviendo? Pues yo creo que desde el punto de vista del desarrollo humano, hoy día estamos sin lugar a dudas en una coyuntura especial, no vivía mucho tiempo. Pero primero quiero hacer algunas reflexiones generales, obviamente viniendo de un economista poco rigurosa respecto a la doctrina social de la Iglesia. Y respecto de este punto quisiera destacar
que si hay algo que a mí me ha traído siempre la doctrina social de la Iglesia, del humanismo cristiano de mi época de estudiante universitario, son fundamentalmente dos cosas. La primera es que el centro de nuestra preocupación debe ser el desarrollo integral de la persona. El progreso económico es esencial, no se puede sacrificar, y además es fundamental para que esto llegue a todas las personas, pero no basta el crecimiento económico. Y la segunda es la visión que al menos yo interpreto y entiendo es sobre la pobreza y las carencias. La doctrina social de la Iglesia no se refiere a la superación de la pobreza como simplemente cubrir las carencias y asegurar un nivel de vida mínimo y cubrir necesidades básicas. Tiene mucho más cercano a, tal vez recordando las palabras que nos mostraba Eduardo en su presentación, a la redención proletaria de Pablo VI, ¿no es cierto? Y no esta cosa asistencialista de cubrir carencias. Yo por eso entiendo la visión de la persona desde la doctrina social de la Iglesia como esta combinación de los principios de solidaridad y subsidiariedad. La solidaridad que no es más que pensar que todos somos iguales y que tiene que haber justicia social, tiene que ver con igualdad de oportunidades, derechos laborales, redistribuciones, seguridad social. Y en la parte de la subsidiariedad está esta idea de que el Estado propende al bien común, garantiza mínimos, ¿no es cierto? Y garantiza y otorga capacidades. Es como generar esta cancha más pareja, que permita que haya retribución y relaciones justas. Pero también tiene un principio de libertad central y que es permitir que las personas se puedan desarrollar libremente. Es central el principio de la libertad dentro del desarrollo integral de las personas. No sacamos nada con asegurar libertad si no hay justicia social, pero tampoco podemos pensar que podemos dispensar de la libertad, de que la gente pueda forjar su propio destino. Y desde el punto de vista económico, si uno trata de aterrizar esto, el desafío es tener mayores grados de equidad, generar mecanismos redistributivos, en especial cuando el sistema no es capaz de generarlo, permitir que todos avancemos y generar mecanismos efectivos de seguridad social son algunos de los principios importantes de la política pública. A mí me gustó mucho y tomé nota del cuadro que presentaba Alemania en la posguerra, cómo se desarrolla, cómo crece. Tenemos tantos ejemplos y decimos, ¿por qué Chile no puede ser así? A pesar de que voy a comentar que Chile es tremendamente exitoso. ¿Por qué no crecemos como los alemanes? Hay dos cosas que son características de los alemanes y muchas de estas sociedades que se han desarrollado. La primera, que a pesar de la destrucción de todo, tienen tremendo capital humano. O sea, el capital humano de los alemanes, la posguerra, ojalá lo hubiéramos tenido nosotros aquí en el retorno a la democracia, no es el tipo de... Y la segunda, que aquí tengo que decir que los datos, bueno, la posguerra no es problema, son sociedades que partían también con niveles de equidad muy superiores, por lo tanto mucho más integradas y con mucho más potencial de crecer y de llegar a acuerdos sociales. Aquí, Lucía, mira, tengo que pedirle permiso a ella cuando me meto en estos temas, pero eso yo creo que es muy importante. Y también esto tiene que ver con el pasado, en muchas de las sociedades egalitarias, no hay buenos datos, pero es el tipo de cosas que hay. Ahora, volviendo a esto, la libertad en el ámbito económico es una economía de mercado, pero mercados que funcionen. Y por lo tanto, en este funcionamiento bueno de mercados efectivos, competitivos, algún rol importante tiene el Estado, y esto lo hemos resumido como esta idea y esta tensión entre economía de bienestar y economía de mercado, le llamamos a esta cosa como la economía social de mercado. Pero simplemente para terminar con esta breve reflexión inicial, en materia de políticas, y muchos de nosotros podemos acordar en los principios, pero tal vez como señalaba Felipe también, tenemos que tener un análisis de las políticas que nos van a permitir llegar a esos principios y que es bastante complejo y necesitamos estudiar, necesitamos pensar, necesitamos tener una manera de pensar. Y yo simplemente quiero una de las cosas más fuertes que a mi juicio la economía nos enseña y de la cual nosotros podemos seguir, y yo creo que es base para entender los errores y los aciertos de política pública. Y es que las personas hacen lo que las instituciones las incentivan a hacer. Cuando tenemos sistemas de seguro, de desempleo excesivamente generosos, como los problemas que hay en Europa, ¿qué es lo que hace? Reduce los incentivos a buscar trabajo y tenemos enormes masas de desempleados. Obviamente, si no hay ningún tipo de seguro, la gente tiene que correr a lo primero que encuentra y generamos malas relaciones en el mercado laboral porque no hacemos que se produzca un ajuste más eficiente. Por lo tanto, es fundamental las instituciones que vamos diseñando van cambiando, van a través del sistema de incentivos que genera, va también cambiando las conductas de las personas. Y no podemos pensar en las políticas como algo mecánico. Nosotros vamos a imponer algo y la gente va a seguir como borrego. Está toda esta discusión que teníamos recién con
con Lucía, está la discusión de la eliminación del copago. La eliminación del copago no va a eliminar el que los padres gasten plata en sus hijos. Lo van a hacer después del colegio, lo van a hacer, o sea, porque el cambio institucional es el que va generando estos cambios en los incentivos y las conductas de las personas de acuerdo a sus preferencias. Y las preferencias porque nuestros hijos tengan mejor educación son preferencias todos legítimas y súper válidas, yo creo que y no las vamos a cambiar. Déjeme pasar a comentar algo sobre la realidad chilena y voy a partir compartiendo algo que yo creo con Felipe y que hemos tenido, y que es bueno recordarlo, y recordarlo sin vergüenza, porque hoy día parece que la gente tuviera vergüenza de decirlo. Chile ha hecho muchísimos progresos en los últimos 25 años en materia económico-social, es ejemplar y envidiable. Pasó aproximadamente un tercio del año fuera de Chile, y la verdad que es mejor ser chileno afuera que adentro, por la envidia que tienen los otros países en desarrollo de lo que ha logrado hacer Chile. Pero obviamente tenemos muchas carencias y tenemos que construir sobre lo que tenemos y sobre estas carencias. Lo que ayer pueden haber sido buenas políticas o prioridades de política van cambiando, las necesidades van cambiando y hay nuevos desafíos. Y tenemos que tener capacidad de reconocer que algo que puede haberse justificado 20 años atrás, hoy día no se justifica. Y no tenemos que amarrarnos ni a cosas ideológicas y saber y ser capaces de hacer cambios. Esto es el típico caso que yo digo, a mí me ha tocado hablar en alguna de las tantas oportunidades con economistas de países más pobres del Caribe, de África, me han invitado a hablar, y siempre les digo, mire, tuve una vez una discusión pesada con gente de África, que alguna vez no me entendieron bien lo que dije, perdón, puede ser mi inglés o mi capacidad de expresarme en general, pero las naciones pobres, un país que viene saliendo de una guerra civil, lo primero que tienen que hacer es armar instituciones, lo primero que tienen que hacer es crear empleos, y muchos de esos países generan instituciones que además siempre mi recomendación es que sean capaces de deshacerlas, porque si no puede ser muy complicado, pero generan instituciones que ¿qué hacen? Fomentar mucho el crecimiento. Como sabemos nosotros de finanzas, como son economías muy riesgosas, porque por ejemplo viene saliendo una guerra civil, va a tener que poner, después te cuento esto, Felipe, que lo sabe, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que como hay alto riesgo, como también se exige alto retorno. Pero estos retornos, en la medida que baja el riesgo, las economías pueden tener menos retorno, y es lo que pasa con las garantías que muchas veces se da en muchos países a la inversión extranjera. Chile es un país, y eso sí que tenemos que reconocerlo, es un país que tiene carencias, es un país desigual. Yo siempre, a mí con esto me basta para resumir, Chile tiene aproximadamente 15% menos de ingreso per cápita que Portugal. Vamos a ser luego clasificado país de ingreso alto, pero el ingreso mediano, es decir, del individuo chileno del medio, si uno dice, ¿cuánto es el ingreso del medio? Comparado con el ingreso del medio, es 40% menos que el portugués. Es decir, tenemos mucha más carencia y mucha más población que está lejos del desarrollo. Y aquí quiero hacer dos comentarios muy breves para poder ir cerrando, porque primero, la educación. La educación está en el centro de la discusión que hemos tenido hoy día, es sin duda tremendamente complejo, podemos cometer errores que va a ser muy difícil de arreglar en el tiempo, cosas que en lo tributario, en lo monetario, en lo fiscal, se pueden ir arreglando, esto es complejo. Ha habido una gran expansión de la cobertura, pero ciertamente tenemos problemas de calidad, de segmentación. El problema educacional en Chile salta con la educación superior, una tremenda expansión, pero obviamente sabemos que es cara y de dudosa calidad. No estoy hablando de muchas instituciones que nacieron. Era un gran negocio, entraban y salían fondos de inversión, compraban universidades, fondos de inversión, cuando era un sector donde el lucro era ilegal, independiente de la posición que tengamos, era ilegal. Si hubiera entrado un fondo de inversión y yo hubiera tenido plata en ese fondo de inversión, lo hubiera demandado, porque estaba entrando en un sector que no iba a dar, que no iba a lucrar. Entonces, ¿pero qué pasó? Llegamos atrasados con política y propuestas, y nos quedamos un poquito atrasados, y hoy día el país debate ha estado lleno de eslogans y propuestas que no estamos seguros que realmente conviertan a la educación en un verdadero derecho social y educación de calidad. A mi juicio, hemos perdido casi un año en una discusión en lucro en los colegios públicos, si los compramos, los vendemos, los arrendamos, los tomamos, quién lo compra, qué piso es de quién, un enredo donde hay muchas cosas infundadas y donde se nos ha olvidado dos cosas que a mi juicio son urgentes: la educación municipal y los profesores. O sea, cuando uno lee que los profesores, tengo que hacer siempre un disclosure, tengo una hija que estudia pedagogía en esta universidad, o sea, bueno, piensan,
de que siempre usted hay que revelar cualquier potencial conflicto de interés. ¿Ah? Pero los profesores que trabajan más que nadie, trabajan los fines de semana preparando clase para poder hacer clase durante toda la semana, es una cosa realmente, condiciones laborales lamentables. Y son temas centrales si queremos que eduquen bien a nuestros hijos. Entonces, y aquí Eduardo dijo una cosa que me pareció súper interesante, decía, tenemos que tener capacidad de cruzar experiencias, necesidad de tener una visión interdisciplinaria y yo diría intersectorial. En toda esta discusión del lucro, yo siempre digo, y le preguntaba a uno que estaba metido en el tema, le digo, ¿por qué ustedes no hacen lo que se hace en la ley de sociedad anónima? Que todos los sostenedores, todos los dueños, manden una información a una superintendencia, que además no tenemos la institucionalidad completa, información de todos sus relacionados, de todas las compras. Hasta si uno le compra un lápiz a alguien con el que está relacionado, tendría que firmar un papel todos los trimestres, y eso podemos castigarlo. Es una manera eficiente que en el mundo corporativo se conoce, tiene efectos, pero hay mucha discusión que deberíamos tomar de otros sectores y aprenderla a usar en uno. El otro tema que me obsesiona, pero no voy a detenerme mucho y que creo que tiene mucho que ver con el desarrollo integral de las personas, de las familias, es la calidad de nuestras ciudades. No solo tenemos ciudades, y esto es tenemos esta ciudad, en el caso de Santiago tenemos de las ciudades más segregadas, con tiempos de transporte a mi juicio inhumanos. O sea, cuando hay gente que tiene que ir a su trabajo para conseguir un salario medio, no estamos hablando de nada, 2 horas a la ida y 2 horas a la vuelta, donde está perdiendo gran cantidad de tiempo con sus hijos, para mí debería ser una tarea prioritaria, absolutamente prioritaria, y que pasa por mejorar el transporte público. No sacamos nada con hacer carreteras si no mejoramos lo que llamamos los economistas nuestro valor de reserva, que es el transporte público, si queremos, y que la gente realmente de barrios alejados se demore menos. Es una experiencia ver para quienes somos madrugadores y nos levantamos muy temprano, a la hora que uno se levanta, de repente a correr topándose con gente que va a la construcción, porque si sale más tarde se va a demorar 3 horas y no 2, es sin duda, uno dice, estamos mal. Yo creo que el tema de las ciudades, la calidad de vida, es absolutamente central y creo que requiere muchos recursos públicos. Déjeme finalizar con un comentario. Chile está en una coyuntura llena de desafíos, de la cual podemos salir bien, pero hay riesgo. Se han acumulado muchas demandas y de ahí la demanda por un sinnúmero de reformas. Pero no basta la idea central. El diseño de la política pública es clave. El diablo está en los detalles. Podemos hacer reformas con noble objetivo, y yo comparto la gran mayoría de los objetivos de muchas reformas, pero con mala implementación, lo que obviamente sería lamentable. Los objetivos están bien puestos a mi juicio. El desafío, las dudas, los riesgos y la incertidumbre está en la implementación. Eduardo Aninat puso un ejemplo muy valioso. Dijo, hemos tenido ya 3 comisiones para la educación, para la salud. Y ¿para qué nos llaman comisionitis? Pero la verdad que yo cuando empecé a pensar en este tema hace unos meses, le pregunté a alguien que sabía del sector, le dije, en Chile la ISAPRE le pagan a uno por atención, por servicio, no es un paquete, por servicio, ¿sí? Por servicio en un hospital, ¿sí? ¿Y por qué pueden ser dueños de los hospitales? Porque hay integración vertical, una cosa que no tiene mucha lógica económica, no es necesario tener un doctorado para darse cuenta que si uno le paga por servicio, quiere que le hagan harto servicio. La integración es súper valiosa cuando a uno le venden un paquete completo y tratan de ahorrar costos. Entonces ese es el tipo de cosas que se nos han pasado y que nos quedamos, como digo yo, así como cuando los bancos centrales se demoran en subir las tasas o en bajarlas, a uno dicen que se queda detrás de la curva. Nos quedamos detrás de la curva social. Y yo creo que el gran desafío hoy día es tener un diálogo serio, y ojalá podamos tener un debate con altura de mira, sin vetos de lado y lado, para poder alcanzar el objetivo de tener un país más próspero, equitativo y que realmente permita un desarrollo integral de las personas. Muchas gracias, José Gregorio. Y como último comentarista tenemos a Guillermo Tagle, ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile, MBA de la University of California, Los Ángeles, profesor adjunto de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es director ejecutivo de IM Trust, Credit Corp Capital, desde 2006 hasta la fecha. Presidente de ICARE, director de la Bolsa Electrónica de Chile, director del Depósito Central de Valores,
director de CFR Pharmaceuticals, director de Invest y vicepresidente de la Fundación de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Dejo con ustedes, para una mirada más desde el sector privado, a Guillermo Tagle. Muy bien, muchas gracias. Le agradezco la invitación y la iniciativa de este evento. Efectivamente, espero hacer un aporte marginal desde el mundo de la empresa, desde el mundo empresarial, que ha sido un actor sin duda significativo y relevante para lograr el desarrollo que se ha producido en este país. Hace ya muchos años, a lo mejor 30 años o más, cuando se empezó a pensar en el Chile que queríamos vivir, había un par de aspectos que eran fundamentales y que se establecieron en las bases de lo que hoy día tenemos, y uno de ellos fue la libertad, querer formar una sociedad donde las personas pudieran libremente emprender y forjar su destino. Otro factor relevante que hubo que considerar es que éramos un país pobre, un país que teníamos pocos recursos, y por lo tanto, si queríamos llegar a ser un país moderno que pudiera construir una democracia estable, permanente, necesitábamos poder usar los recursos en aquellas cosas que eran básicas y fundamentales. La combinación de todo esto fue lo que permitió crear un espacio para que el mundo empresarial hiciera un aporte realmente significativo al desarrollo económico y social del país que hoy día tenemos. Para ilustrar algunos ejemplos muy simples, por ejemplo, se necesitaba recursos para la infraestructura. Chile pudo haber optado por endeudarse, por pedir recursos prestados para modernizar la infraestructura a ritmo en que el Estado podía hacerlo, y habríamos tenido un avance lento y probablemente bastante ineficiente, y sin embargo se tuvo la brillante visión en aquellos años de que la infraestructura pública era factible de ser desarrollada por el mundo privado, y se le dio un impulso que realmente nos permitió tener en muchos aspectos mejorables y que necesitamos sin duda mejorar, como decía José de Gregorio recién, pero que realmente nos pone en un nivel de modernidad en materia de aeropuertos, carreteras, incluso facilidades de transporte aéreo, que ni una ciudad de nuestra región ha alcanzado. Y para ponerlo en un ejemplo muy gráfico, que cuando uno se lo comenta a sus hijos no se lo pueden creer, es que, por ejemplo, necesitábamos vivir en una ciudad que tuviera aguas limpias y que las aguas sucias no se botaran a los conductos de los ríos. Y hoy día somos una de las pocas ciudades, si no creo que la única en América Latina, y varias de las principales ciudades de Chile, que tienen 100% de tratamiento de aguas servidas y vueltas a sus cauces normales tratadas, en base a inversión privada, en base a empresas que estuvieron dispuestas a arriesgar con un marco regulatorio bien establecido y respetado, y que permitió que hoy día tengamos una ciudad donde las aguas servidas no se botan al río, una ciudad como Viña del Mar donde la gente se vuelve a bañar en las playas. Hace 15 años atrás no se podía uno ir a la playa en las ciudades grandes, y hoy día había un aporte y se ha desplazado la frontera de lo que realmente hemos logrado gracias a esta iniciativa privada y a esta voluntad que tuvo el Estado de Chile de dejar que fueran inversiones privadas las que hicieran parte muy significativa del aporte al desarrollo de nuestra patria. También es cierto que en el mundo de la empresa había un cambio muy fuerte respecto de su involucramiento en la sociedad y las percepciones que se provocan, que yo también creo que es producto en una buena medida del progreso y el crecimiento que hemos vivido como país. Hace tampoco no muchos años atrás, unos 20 o 30, para ser un empresario exitoso bastaba dar empleo, respetar las leyes, pagar los impuestos y producir un producto de buena calidad. Si uno hacía todas esas cosas, la verdad es que lo normal es que la empresa fuera exitosa y progresara. Sin embargo, hoy día la misma empresa, si quiere ser exitosa, tiene que lidiar con sus vecinos, tiene que lidiar con la comunidad, tiene que lidiar con la naturaleza, con el medio ambiente, tiene que ser respetuosa de la opinión de la calle, tiene que lidiar con Twitter, tiene que lidiar con Facebook, tiene que enfrentar la diversidad de las etnias y tiene que lidiar con una población que hoy día es mucho más culta, mucho más preparada, que ha progresado 30 años en su capacidad de entender lo que tiene derecho y lo que no tiene derecho y lo que debe y puede exigir, y por lo tanto se enfrenta el mundo de la empresa a un público que hoy día realmente es de otro nivel cultural, de formación y educación, que
afortunadamente y gracias a Dios se ha formado en Chile. Entonces, ¿por qué hoy día las empresas aparecen de repente teniendo tantos conflictos? Porque la verdad es que algunas, a lo mejor los ha pillado tarde, esta innovación tecnológica, esta capacidad del público de exigir y de pedir, esto es derecho que el consumidor evidentemente tiene y que tiene que ser respetado, y que a lo mejor en tiempos pasados, con menos cultura, con menos educación, la verdad es que efectivamente eran menos las preocupaciones que el mundo de la empresa tenía por el universo de actores con los cuales lidiaba. Entonces hoy día la verdad es que efectivamente ser empresario es mucho más complejo que hace años atrás, y por otra parte es también un desafío mucho más interesante y mucho más relevante para poder realmente triunfar y aportar al desarrollo social. Entonces tenemos una combinación de factores donde efectivamente la empresa ha hecho en los 30 años que han pasado un aporte muy significativo al desarrollo, y tenemos una nueva etapa que hay que enfrentar donde la empresa va a seguir necesariamente siendo el motor de desarrollo, va a seguir actuando en muchas áreas, pero quizás hay otro elemento que también hay que tener en cuenta, es que también se ha puesto sobre la mesa de discusión el ámbito en el cual se va a permitir a la empresa seguir desarrollando y el ámbito en el cual se va a dejar solamente al Estado involucrarse. Es uno de los temas donde hoy día se ha movido fuertemente el debate, esta frontera de dónde se involucraba el sector empresarial y dónde se dejaba limitado el actuar solo al mundo público, hoy día está en discusión. Para ponerlo en forma muy gráfica, quizás donde la discusión ya está prácticamente terminada o traspasada es en el ámbito de la educación. La verdad es que cuando los que somos de la generación en que yo pertenezco, yo ingresé a esta universidad el año 76, a uno no se le olvida que en esos años no más de un tercio de los egresados de cuarto medio tenían un lugar donde estudiar. Más o menos la relación de vacantes completas del sistema de educación superior de Chile, si uno sumaba todas las entidades donde uno pudiera estudiar, había asientos para más o menos un tercio de los que salíamos de cuarto medio. Por eso es que de mi generación hacia atrás son muchos los amigos que tenemos que no fueron a estudiar a ninguna parte y que se han hecho la vida en base a lo que pudieron lograr. Sin embargo, hoy día hay más asientos disponibles que estudiantes que salen de cuarto medio. ¿Y eso en base a qué? En base a que también durante muchos años se optó por permitir a la iniciativa privada crear centros de formación técnica, institutos profesionales, universidades privadas, y también, por qué no decirlo, en la educación escolar también teníamos un déficit de infraestructura, un déficit de capacidad de proveer educación, y por lo tanto en esos tiempos de pocos recursos se permitió a miles de emprendedores, muchos de ellos del mundo de la educación, muchos de ellos profesores, a emprender con un pequeño desarrollo de negocio, por qué no decirlo, en el mundo de la educación, creando un colegio, 2 colegios, contratando a otros colegas profesores y armando un emprendimiento respecto al cual hoy día obviamente hay muchos que serán de mala calidad y muchos que son de buena calidad. Bueno, Chile ha optado, y para mí es una de las decisiones más fuertes en el último tiempo, de que definitivamente ya movió la frontera y dijo el ámbito de la educación ya no es más para el sector privado. Es una opción válida. Estamos ahora en la discusión de entonces cómo nos organizamos, cómo resolvemos esto, si estamos dejando a todos estos miles de emprendedores del mundo de la educación fuera de la actividad, ¿cómo tomamos ese bulto? Obviamente hay gente que critica que los bancos dejaron de prestarle plata a emprendedores de la educación. La verdad es que yo creo que no es una crítica muy válida, porque obviamente que si públicamente se dijo este señor ya no va a poder estar en esta actividad, obviamente una entidad financiera privada cuyo fin es hacer negocio, ya no le va a prestar plata para renovar el colegio que pensaba ampliar para el próximo año, el centro de formación técnica que pensaba construir otra sede en una ciudad donde no estaba para ofrecer su servicio, obviamente no lo va a hacer. Entonces, en el mundo de la educación se corrió la frontera. Ya no es del ámbito privado, ya no es responsabilidad del mundo de la empresa el ver cómo resuelve el problema de calidad de educación, dada la decisión que se está tomando en estos momentos en la discusión que estamos teniendo. Y la gran duda y la preocupación es qué ámbitos vamos a dejar también en ese espectro. La energía, el agua, la minería, el ambiente, la salud, las pensiones, etc. Entonces, ahí es donde se produce hoy día, estamos en el centro de la discusión, es dónde vamos a dejar la frontera. Estaba muy claramente definida en los últimos 25 años y hoy día iniciamos una discusión y un debate que la queremos correr
y acotar mucho más el ámbito en el cual la empresa puede hacer su aporte. Para terminar con el comentario, la verdad es que quería también recoger el tema de que en este aporte que el mundo de la empresa ha hecho al desarrollo y al crecimiento de Chile, también han surgido críticas muy potentes y mucho cuestionamiento al aporte que la empresa ha hecho a la sociedad. La verdad es que han habido casos de pública connotación, casos de público escándalo, y que obviamente que hay que condenarlos porque han hecho una contribución muy negativa a que podamos seguir confiando en el mundo empresarial para desarrollar Chile, a pesar de que de todas maneras van a ser un espectro muy amplio de las actividades que van a seguir dependiendo de emprendedores con iniciativa, con recursos y con ganas para que podamos desarrollarlos. Al respecto, una cita que me llegó hace poco del Papa Francisco, que en realidad está escrita con motivo de los problemas que ha tenido la Iglesia, pero que dice que más ruido hace un árbol que cae que todo un bosque creciendo. Creo que es una cita que en realidad también es muy aplicable al mundo empresarial, porque cuando se enumeran los casos que probablemente muchos tienen ustedes en su cabeza respecto de problemas en que el mundo empresarial se ha visto envuelto en el último tiempo, yo los desafío a que traten de llenar las dos manos con casos, y creo que van a llegar como a una mano y media. Y son cientos de miles de empresas las que están trabajando y siguen trabajando, a pesar de que hoy día va a haber que pagar más impuestos para construir un país mejor, a pesar de que hay dificultades en la economía global, para poder seguir aportando al desarrollo económico y social de Chile. Y por último, creo que un mensaje para cerrar respecto del aporte de este foro y de esta universidad a este ambiente. Creo que la única forma de que podamos seguir avanzando a ser un país desarrollado y donde podamos proveer el bienestar que se necesita es formando empresarios que estén comprometidos con el bien común, que estén conscientes que sus derechos terminan donde empiezan los derechos del prójimo y que por lo tanto su capacidad de avanzar es hasta donde no perturban, más allá de lo que una sana competencia permite, el derecho del que está al frente. Y creo que lo que Chile y la Universidad Católica debe aspirar es a formar para construir una sociedad que progresa, crece y se desarrolla con justicia y equidad, profesionales y ojalá emprendedores que quieran tomar la posta e ir a esta nueva etapa de crecimiento que estamos en plena discusión, que ojalá se resuelva de buena forma, donde el mundo empresarial siga siendo uno de los motores principales del desarrollo y del progreso de este país. Muchas gracias, Guillermo. De acuerdo a la metodología de trabajo esta mañana, vamos a tener a dos interpeladores que van a hacerle preguntas al panel. Pero antes de eso yo quisiera hacer un breve comentario y una pregunta a los expositores. Me dieron permiso para ello. A ver, yo lo primero que quería decir era celebrar la iniciativa de la Universidad Católica de tomar el concepto del desarrollo integral. Es evidente que dentro de la filosofía cristiana nosotros pensamos que la sociedad se tiene que organizar de una forma que permita el desarrollo de todo el potencial de los seres humanos, de acuerdo a sus talentos y de acuerdo a sus posibilidades, y de acuerdo al principio de subsidiariedad, debe también entregar el apoyo a aquellos que no son capaces de valer por sí mismos a través de las políticas sociales. Es evidente que el desarrollo económico per se no basta. Siempre se cita como ejemplo que si solo se mide el desarrollo por el PIB, tendríamos que los países del Golfo serían posiblemente países desarrollados y sabemos que están muy lejos de haber alcanzado el desarrollo. Sin embargo, a veces se plantea una dicotomía que a mí me parece muy inconveniente respecto a desarrollo económico y equidad. En los ejemplos que daba Eduardo Aninat respecto a las políticas sociales de los comienzos del siglo XX, tiene mucha razón. Hubo una iniciativa permanente para tratar de resolver el problema de la cuestión social. Ahora, lo que sucedió en ese momento
es que el gasto público en políticas sociales de asistencia aumentó 30 veces en los primeros 40 años, mientras el crecimiento económico era de aproximadamente 2% en promedio. Eso creó una tremenda brecha entre las expectativas y lo que el país era capaz de resolver, llevando a crisis posteriores. Entonces, las políticas sociales, creo yo, requieren crecimiento económico, y el crecimiento económico es muy difícil que no produzca beneficios sociales. Nosotros tendemos a ver el vaso vacío y se hace mucho énfasis en la inequidad actual del sistema. Yo sostengo que esa es una visión profundamente economicista, porque mide el bienestar exclusivamente desde el punto de vista del Gini, vale decir, de la distribución de los ingresos. Pero hay otros parámetros que yo creo que debemos considerar, que dan cuenta en una forma mucho más explícita, creo yo, de los avances que hemos tenido en términos de la distribución del bienestar. Como por ejemplo, el hecho de que el promedio de años de escolaridad, que era de 4 años para los niños de Chile, hoy día sea prácticamente universalmente de 13. Que no tengamos desnutridos, que hayamos sacado de la pobreza. Entonces, a mí me preocupa que se está instalando una suerte de dicotomía mental entre lo que tiene que ser la equidad y el crecimiento económico. Porque, y yo quisiera preguntarle a los panelistas si no les preocupa la ausencia prácticamente total de la preocupación por el crecimiento económico que tiene la actual agenda gubernamental. Bueno, Lucía, con su claridad ya milenaria, podría decir, desde que la conozco, es muy clara, ha hecho la pregunta clave que está detrás, al menos, de todo lo que hemos comentado en este panel, y donde por lo demás he visto mucha convergencia de opiniones entre el expositor y los 3 comentaristas, así que les agradezco por eso. Yo creo que el problema, para ponerle un matiz, Lucía, a lo que tú dices, es doble. Primero, creo que todos los que estamos exponiendo y debatiendo esta mañana aquí hemos coincidido, y lo dijimos en las mismas palabras, que Chile es de los países de este continente latinoamericano que hemos avanzado más y más sustentablemente en materia social y de crecimiento, las dos, no una o la otra. Es una constatación, es un hecho estadístico, por así decirlo, y aquí se ha repetido después. Lo segundo, yo tengo un matiz con la pregunta que nos hace Lucía, porque de alguna manera esto es como una curva acumulativa de conocimiento o como una tendencia cultural, por así decirlo, también acumulativa, también que se va construyendo sobre bases más grandes. Entonces yo creo que sí es verdad que Chile puede más, y puede mucho más, puede algo más en el crecimiento, que todavía sigue siendo bueno y debe seguir siéndolo, porque si no todo se va a las pailas, coincido contigo, pero es evidente, y así lo dice la gente libre, informada y votante, que también, se fue el volumen, pero no importa, es evidente que también los estadios de desarrollo exigen a los países hacer más. Es como si de repente, con todo el tema de la cuestión social que discutimos e ilustramos, años 30, años 40, hasta fines de Ibáñez del Campo, 50 y tanto, nos hubiéramos detenido, hubiéramos mirado para el lado, habríamos dicho, bueno, el crecimiento pasó de 2 a 3%, comparado con Latinoamérica, que es 1, no está mal, tenemos escuelas públicas, tenemos universidades privadas y públicas, tenemos alfabetización bastante avanzada, paremos aquí. Ahí es donde yo creo que está la cuestión, sobre todo para la doctrina social de la Iglesia. Como decía un Papa magistralmente, podemos más y debemos hacer más. Entonces, en ese sentido, yo no encuentro mala esta tensión que nos pone este Congreso, de decirnos, ¿estamos satisfechos? O la obligación de nosotros como cristianos, o al menos como humanistas, tomemos esa ecuación, es exigir mucho más.
Yo creo que aquí todos hemos dado ejemplo de irracionalidades, ineficacias e incomunicaciones que permitirían, con el mismo producto que tenemos, hacer mejor las cosas en lo social. Ese es mi punto central. Muy breve. Dos cosas respecto de tu pregunta. La primera, yo esto lo tengo en mi libro de texto y se lo enseño a todos mis alumnos de Macro 1. Cuando llego al tema de crecimiento económico, digo, ¿por qué no interesa el crecimiento económico? Porque es condición necesaria para ser exitoso y no existe trade-off entre crecimiento y equidad. De manera que lo que nosotros vemos es que las economías que más crecen pueden ser más desiguales, menos desiguales, pero el crecimiento no arrastra, como algunos pudieran pensar, mayor inequidad. Por lo tanto, es bueno pensar y enfatizar el crecimiento económico. Y esto se ve en una cosa bien sencilla. Si uno toma los índices de desarrollo humano de Naciones Unidas, que consideran equidad, salud, educación, que es un índice bastante más completo, la correlación, es decir, la relación entre los índices de desarrollo humano y los niveles de equidad es altísima, 0.95, es decir, los países de más alto nivel de ingreso también son países que tienen mayores niveles de desarrollo humano. Y el segundo punto que me gustaría hacer es que sí, el hecho, y tu pregunta más de coyuntura, si te preocupa no que haya preocupación por el crecimiento económico, yo creo que hay que separar ciclo versus tendencia. Cuando uno piensa en la tendencia, tiene que pensar, ¿qué hago para que mi economía sea más exitosa y crezca más? Y yo creo que el desafío de la integración social es fundamental. Un solo dato: no hay ni una economía que uno hoy día considere desarrollada que tenga nuestros niveles de desigualdad. Por lo tanto, probablemente cuando los países latinoamericanos empiecen a ser desarrollados, vamos a tener que ser un ejemplo de cómo combatimos esta desigualdad, porque no vamos a tener desigualdad a los europeos tampoco en los próximos 30 años. Seamos realistas por todos los esfuerzos que hagamos. Por lo tanto, tenemos que avanzar en eso para tener un desarrollo sostenible. Los países inequitativos terminan con malas políticas, terminan con captura de grupos de interés. Por lo tanto, tenemos que pensar que tiene costos durante el ciclo, obviamente que tiene costos durante el ciclo, y hay que reconocerlo. Le ha pasado a todos los países que van con reformas fiscales, pero hay también, obviamente, no hay que perder de vista que todo esto se hace para tener un país mejor desde el punto de vista de la equidad, pero también desde el punto de vista del crecimiento y sostener mayores niveles de crecimiento. Comentario breve. Yo creo que la felicidad es una combinación entre factores absolutos y relativos. Cuando una sociedad y un país vive niveles de pobreza extremo, es decir, no hay para comer, no hay para vestirse, no hay donde vivir, obviamente que el foco, no cabe ninguna duda, en términos de énfasis, tiene que estar en producir las cosas básicas para que la gente llegue a satisfacer esas necesidades que son fundamentales. Cuando ya nos empezamos a sentir que en realidad estamos mejor, podemos empezar a preocuparnos de cosas de segunda generación, como la felicidad relativa. En realidad, yo ya no soy solo feliz porque tengo lo que necesito, sino que además dejo de ser tan feliz cuando miro al del lado y veo que el del lado tiene más. Y yo creo que ahí hay algo incluso que es parte del pecado original, digamos, porque creo que sin pecado original cada uno se miraría lo que tiene y si está contento no sería tan relevante la posición relativa. Creo que nos pasó, y yo creo así se siente un poco mirado desde el punto de vista privado, que en los últimos años nos creímos demasiado el cuento de ser un país rico, y que ya en realidad hay cosas que se dan por sentadas y por lo tanto definitivamente llegó la etapa de cambiar los énfasis. Yo, desde el mundo privado se siente un cambio de mensaje donde de haber sido durante décadas la prioridad principal, crecimiento, porque como dice José, sin crecimiento era imposible que pudiéramos llegar a tener bienestar y tampoco equidad. Bueno, llegamos a un cierto momento donde dijimos $20.000 per cápita es como un monto suficientemente alto, reservas en el Estado, no hay deuda en el fisco, entonces preocupémonos mucho más de distribuir y supongamos que el crecimiento va a seguir ocurriendo en forma espontánea y natural. Yo creo que la evidencia que se nos está viniendo encima es que en realidad el crecimiento no es tan dinámico en forma espontánea y natural, que si uno no lo tiene como prioridad principal, efectivamente de repente se puede quedar corto de recursos y por más que haga reformas que pretenden recaudar más para poder tener más para distribuir en la equidad, si es que el crecimiento económico se estanca,
esa recaudación no llega, y si esa recaudación no llega, entonces terminamos en un ciclo perverso donde empezamos a decaer como sociedad. Creo que parte de lo que estamos viviendo es en alguna medida fruto de algo positivo, desde que nos sentimos que estábamos suficientemente bien y que éramos suficientemente, entre comillas, poderosos como país, como para poder empezar a poner como primera prioridad la distribución y no necesariamente el crecimiento. Muchas gracias. Bueno, ahora quisiera presentar a nuestros interpeladores. En primer término, a don Samuel Tolosa, que es el secretario del sindicato de la empresa Goodyear. Dejo con ustedes a don Samuel Tolosa. Muchas gracias. Buenos días. El mundo sindical ve con preocupación muchas veces que la ciudadanía hoy día está muy empoderada, y quizás tengo una visión distinta a lo que mencionaba el señor Tagle. Hoy día un muchacho, un joven, un estudiante, un joven trabajador puede darnos cátedra de sus derechos, pero muy pocos de los deberes. Y aquí pregunto a usted, señor Tagle, el desarrollo humano parte desde muy joven, como política y una exigencia que debe hacer el mundo sindical, de tanta reforma que en realidad, en mi opinión, debieran llamarse formas, no reformas. ¿Cómo no volver la cívica a los colegios y tener el día de mañana profesionales y trabajadores más empoderados en sus derechos y en sus obligaciones como ente social? Por otro lado, al señor de Gregorio, de alguna u otra forma, no es posible dentro del desarrollo humano dedicar toda una vida a tener un éxito como país, como persona, como ente social, pero terminar en esa tercera edad que anunciaba el señor Aninat con sistema provisional en desmedro. Entonces, ¿qué opinión tienen ustedes acerca de tener ciudadanos más empoderados en sus derechos y, por otro lado, tener a nuestros jubilados, nuestra tercera edad, mejor preparada? Eduardo, ¿quisieras acoger la pregunta? Muy breve para dar margen a la segunda pregunta y a más comentarios. Yo diría que coincido 1000% con usted en la primera parte de su pregunta cuando decía hay más empoderamiento. Yo lo veo como positivo. Si queremos jugar con la libertad, con el libre albedrío, con las opciones, con la creatividad y la innovación, tanto mejor empoderamiento que no empoderamiento. De ahí las ventajas de una educación de amplia cobertura, pero sobre todo de calidad, que nos ayuda a pensar mejor, a razonar mejor en el sentido aristotélico. Por lo tanto, empoderamiento no me preocupa en nada, lo aplaudo y quiero más empoderamiento. Y creo que esa es la visión a la cual nos insta sobre todo el Papa Francisco ahora. Lo que sí, usted tiene un punto crucial. Lo que puede estar produciéndose por la sociología de las cosas y de los tiempos es un desbalance entre la natural inclinación a pedir más y a tener más derechos, sobre todo en el tema de los derechos sociales, pero no una correspondencia en hacer más, cooperar más y pensar en el deber propio, individual, de la empresa, del empresario, del trabajador, del sindicato y del joven, a qué es lo que va a dar cada uno en esta tarea de derecho acrecentado. Ahí la ecuación sí se está desbalanceando, a mi juicio. Sí, bueno, respecto de lo de la vejez, nosotros tenemos un problema muy complejo, y es que la expectativa de vida crece, y eso es parte del desarrollo del mundo. A principios del siglo XX, la expectativa de vida al nacer de haber sido 40 años, a principios del siglo XX o 35 años, un poquito mayor después, mucha mortalidad infantil. ¿Qué es lo que nos empezó? Y sin duda tenemos un problema de cómo asegurar, aquí sería meterse en los temas de la Comisión Brauto, pero cómo asegurar una mejor vejez. Yo creo que, sobre todo, la cifra que vi el otro día, algo de que en el año 2050 va a haber más gente mayor de 65 que jóvenes. O sea, el envejecimiento nacen poco, las familias son más chicas y no morimos nunca. Entonces eso pone un desafío, varios desafíos. Hay un tema muy complejo de seguridad social, pero yo creo que también, más allá de cuál es la edad de jubilación,
yo creo que en esto las personas deberían ser libres, si uno, es cómo nosotros en nuestra legislación, en nuestra institucionalidad laboral, hacemos espacio al adulto mayor, a los viejos, a que puedan trabajar. Los sistemas de seguridad social es bien notable, se crearon para que la gente se fuera y dejara de trabajar para darle paso a los otros, a los 60, 65 años. Así se crearon. Las tasas de impuestos de la gente que trabajaba después de edad de jubilación era 75%. Era simplemente para decir no trabaje. Hoy día tenemos que movernos hacia el otro lado. Hoy día gente de 70, 75 años debe ser, estando en buenas condiciones, poder trabajar. En otro tipo de cosas, viene la etapa del descanso, viene la etapa de la familia. O sea, yo creo que, pero tenemos que adaptar nuestra institucionalidad en torno a eso, no pensar que esto solo va a ser un tema porque no dan los sistemas de pensiones tal cual están, dado el tremendo aumento de expectativa de vida. El aumento de expectativa de vida es 10, 15 años mayor del que teníamos cuando parte nuestro sistema de pensiones. El otro día miraba una cifra, el año 60 la expectativa de vida era como el año de jubilación, 65 años. Entonces, hoy día estamos en un mundo completamente distinto. Por lo tanto, tenemos que no solo pensemos en el sistema de pensiones, las cotizaciones, la edad de jubilación, qué vamos a hacer, está bien, pero también pensemos en serio qué hacemos para que la gente mayor pueda trabajar, si así lo desea, y pueda tener condiciones de trabajo dignas y poder tener una vejez más llevadera, porque al paso que vamos no nos vamos a morir nunca. Respecto de los derechos y los deberes, sin duda que yo creo que es un progreso muy significativo que la gente tenga la sensación y la conciencia de los derechos que ha ido adquiriendo a medida que la sociedad ha progresado. Creo que efectivamente uno de los desafíos para la educación hoy día es también transmitirle a la juventud más formación respecto de sus deberes y no solo de los derechos. Creo que hoy día el mundo de la empresa enfrenta un desafío nuevo, que es lo que decía hace un rato, que es parte de lo que ha costado administrar, y es que hoy día definitivamente tenemos consumidores que están, entre comillas, empoderados, tenemos trabajadores que están absolutamente también empoderados de sus deberes y sus derechos dentro de la empresa, y además equipados para hacerlos valer. Para mí el mayor equipamiento que tiene cualquier individuo en esta sociedad para hacer valer sus derechos hoy día es esto. Cualquiera que le digan algo en forma impropia y resulta que sin que el otro se dé cuenta, resulta que eso queda grabado en una filmación y por lo tanto el jefe que abusa, todos los casos que hemos visto de todo tipo de acusaciones donde hoy día hay hipótesis y hay que traer testigos. Yo lo vi que dijo, y me parece que dijo, de aquí para adelante, si uno no trae una filmación y una grabación, decir, pero usted en qué estaba pensando, quiere decir que el problema no era tan grave. Vivir el mundo de la empresa donde uno tiene a todos sus consumidores equipados con un aparato donde a la menor falla, al menor trato del ejecutivo al cliente, al menor maltrato de un jefe a un trabajador de alguna manera impropia, queda registrado en un aparato con grabación de alta definición que va a llegar a un medio de comunicación y que va a salir. La verdad es que ese es el cambio más fuerte, yo creo, que en el mundo de la empresa se ha producido y el que estamos aprendiendo a vivir, incluso en el ámbito hasta de la vida privada, porque ya antes uno se podía pasear por la ciudad pensando que no lo iban a ver, y hoy día ya nadie se puede pasear por la ciudad pensando que está haciendo algo que no importa porque nadie lo va a ver. Entonces, realmente yo creo que el cambio de empoderamiento de la sociedad en cuanto a sus deberes y sus derechos es parte de lo que tenemos que aprender a administrar, es parte de lo que la nueva educación tiene que inculcarle a la juventud y es parte de lo que también trae de la mano un montón de beneficios, porque en realidad pasamos a ser mucho más iguales gracias a que tenemos derecho a hacer valer cualquier injusticia o maltrato de la cual hayamos sido afectados. Muchas gracias. Y ahora quisiera pedirle a don Marco Bonnefoy, presidente del Sindicato del Banco de Chile, que hiciera su interpelación. Muchas gracias, buenos días. Primero que nada quiero agradecer la invitación a este congreso social y nos permitió a dos dirigentes sindicales estar en este foro. La verdad que, bueno, el señor de Gregorio se ve que conoce bastante el tema de pensiones, algo que como dirigentes sindicales valoramos bastante. Cuando hablamos de seguridad social hablamos básicamente de
perdón, cuando hablamos de políticas públicas hablamos básicamente de seguridad social. Y frente a esa materia, hoy día se está en tabla y con mucha fuerza a los estudiantes terminar el lucro en la educación. ¿No le parece a usted, señor de Gregorio, que ha llegado el momento también de terminar el lucro en la salud y en la previsión? Básicamente yo me voy a referir un poco más a la previsión, que es una campaña que está muy fuerte llevando a cabo a través de la Confederación Bancaria, una campaña no más AFP. Y principalmente porque hay una fuerte campaña publicitaria, ¿cierto?, donde se hace mención a que los sistemas de reparto están obsoletos y son súper negativos para administrar estos recursos, que es una de las posiciones, ¿cierto?, que es la que plantea esta campaña de no más AFP, entendiendo de que estas dos situaciones, tanto la salud, ya no dan abasto, no puede ser posible, ¿cierto?, que los planes de salud sigan incrementando y las ISAPRES obtengan altas utilidades, y que las AFP por su lado obtengan altas utilidades y los afiliados tengamos que asumir los costos, las pérdidas del sistema. Por lo tanto, ¿cierto?, cuando se plantea el tema de las AFP, se plantea hacer un cambio hacia un sistema de reparto, donde encontramos aunque hay una mirada bastante crítica de este sistema. Pero yo quiero llevar y recordar que en Chile sí tenemos un sistema de reparto que aparentemente resulta muy eficiente, que es de la Fuerza Armada. Ellos tienen un sistema que le entrega muy buenas pensiones a sus uniformados y con una amplia cobertura, y que además no tiene restricciones de edad. Ellos pueden jubilar mucho, a los 30 años ya están jubilados. No así en el sistema que tenemos el resto de los chilenos, que las mujeres jubilan a los 60 y los hombres a los 65 años. Frente a lo mismo también, la dejo al panel esta otra pregunta, dentro hay una propuesta, ¿cierto?, por el tema de la expectativa de vida de aumentar la edad de jubilar. Y por otro lado, vemos, y a través de la encuesta así lo indican, de que haya alta cesantía por parte de los jóvenes. Por lo tanto, no se genera ahí una contradicción entre generar un mayor aumento de la jubilación, perjudicando especialmente y encontrándonos con que hay alto nivel de cesantía en la juventud, cuando son ellos quienes a futuro, ¿cierto?, tienen que reemplazar estos puestos que va a dejar esta gente que va a jubilar. Muchísimas gracias. Nos quedan aproximadamente poco más de 10 minutos y quisiera al menos plantear una pregunta a cada uno del público, así que les pido un comentario sintético. Bueno, la pregunta es dura, o sea, entonces, si creo en el lucro, en la educación, en la salud, en el sistema de reparto, la Fuerza Armada. Primero, nosotros, este es un problema ya como una obsesión intelectual que tengo. Nosotros en el español tenemos un problema complejo, que es la palabra lucro. En Estados Unidos no existe. En Estados Unidos se llama profit, gain, es utilidad, es ganancia. No es pecado tener ganancias. El lucro es como un estigma de la ganancia mala vida, pero las utilidades, la renta por la inversión, la renta por un emprendimiento, porque usamos esa palabra en vez de decir negocio, porque es más bonita, pero es lo mismo, la renta por un negocio es una retribución, es justo y es lo que incentiva que haya. Nadie va a hacer una inversión si no va a tener un retorno. Entonces, lo que no nos gusta es la ganancia excesiva. ¿De dónde viene la ganancia excesiva? De fallas de mercado. Y hemos tenido fallas de mercado en el sistema de pensiones que se han venido corrigiendo. Teníamos que falla de mercado, que las comisiones eran excesivamente altas. Cuando se introdujo el sistema de licitaciones, que aquí también uno tiene derecho a hacer alguna crítica. Los lobistas de la AFP, no quiero decir la AFP, pero los lobistas, cuando se planteó el sistema de las licitaciones decían, no, el sistema se va a destruir y que aquí viene el monstruo. Y resulta que hoy día uno le dice, las AFP es un mal mercado. No, si voy con las licitaciones, mira qué exitoso ha sido. O sea, la verdad que aquí esas son las cosas donde tenemos que ser un poquito más abiertos en cómo ese tipo de cosas, por ejemplo, el exceso de comisión se ha ido reduciendo. Ahora, hay mucho mito de por qué con el sistema antiguo la gente ganaba más que con el sistema nuevo. Claro, el sistema antiguo cotizaba 20%, para cambiarse al nuevo le pusieron 10%. Hay que despejar mucho esos mitos.
y no tengo tiempo. El tema de la Fuerza Armada. Es bien populista decir, eliminemos el sistema de la Fuerza Armada. Hay ciertas razones históricas y razones por cómo son para tenerlo, pero, ojo, no es un sistema de reparto que funcione, porque necesita de recursos generales en la nación. Todos los chilenos aportamos. Ahora, si queremos tener un sistema de reparto, necesitaríamos, como el de la Fuerza Armada, necesitaríamos que los marcianos o que de otro país nos dieran, porque no se financia solo, o sea, necesita de recursos adicionales. Y aquí quiero hacer una referencia, porque estamos en una universidad y puedo hablar de Piketty, que es el héroe, ¿no es cierto?, el nuevo Marx. Piketty en su libro dice una cosa, que su libro gira en torno a una proposición, que además económicamente es correcta, está lo mismo, no me voy a detener en eso. Y la proposición es, que para que no, es R mayor que G, que significa el retorno es mayor que el crecimiento. Le puso G porque viene growth, que es crecimiento. El retorno de las inversiones es mayor que el crecimiento. El corolario, no quiero meterme en discusiones larga, extensa, el corolario es que es mejor ahorrar en el chanchito para la jubilación que ahorrar dependiendo del crecimiento económico, porque la tasa de retorno va a ser mayor. Ahora, estamos en un periodo de tasas bajas, hoy día el sistema está más golpeado, los retornos han sido bajos. Además, yo creo que hay que mirarlo con una perspectiva un poquito de más largo plazo, pensar que es financiable hoy día. Yo siempre le digo a mis alumnos, porque podría ser una clase, siempre hago clases de repente, yo siempre le digo, mira, ¿por qué el sistema de reparto fue tan exitoso y la seguridad social fue tan exitosa en Estados Unidos? Por el baby boom. ¿Qué fue lo que pasó en Estados Unidos? Los soldados fueron a la guerra, volvieron de la guerra felices, los recogieron en sus hogares y tuvieron muchos hijos, ¿no es cierto? Tuvieron muchos hijos y los hijos de los años 50, ¿no es cierto?, que son los sesentones de hoy día, los hijos de los años 50, posguerra, mientras trabajaban, les pagaron pensiones generosas a sus padres. Si cada padre tenía 3 hijos, o sea, en promedio estábamos súper financiando el sistema con los impuestos de seguridad social. ¿Qué le pasó a los baby boomers, que fueron más modernos, usan iPhone y todas esas cosas? Y dijeron, tengamos un hijo, no tengamos hijos. Y la población cayó, ¿no es cierto? Y se dio vuelta la pirámide demográfica y tienen crisis del sistema de seguridad social en todo el mundo. Entonces, yo creo que hay que tener un sistema estable. Creo que el sistema de seguridad, y eso es otra cosa, porque no quiero terminar, el sistema de seguridad social es de seguridad social, no es de ahorro forzoso. Nuestro sistema fue diseñado sin pilar solidario. Y la seguridad social es que Eduardo Aniná y yo somos de la misma edad, crecemos juntos y nos transferimos si uno tiene, eso es seguridad, si uno tiene más mala suerte en la vida que la otra, eso es seguridad social. El sistema que teníamos en Chile era ahorro forzoso, se instaló un pilar solidario, se está discutiendo cómo se fortalece, son cosas de las que yo en este momento, en esa discusión estoy fuera, pero que obviamente es sistema de seguridad social. Lo mismo me pasa con el seguro de desempleo. Cuando se crea el seguro de desempleo, es un sistema de ahorro forzoso para cuando yo pierda la pega, no es un sistema de seguro, y ahí es porque hay un mercado que falta, el mercado del seguro, porque no se pueden crear, en fin. Pero yo creo que son discusiones complejas, creo que hay carencias, creo que hay necesidad, creo que el tema de la vejez es fundamental, dado sobre todo el aumento de la expectativa de vida. Muchas gracias. Ahora le voy a pasar una pregunta que ha llegado acá a Guillermo Tagle, que dice, un tema que ha estado presente en el último tiempo es la ética en los negocios. La visión actual parece ser que los negocios siempre se comportan de manera poco ética y por eso el Estado debe poner reglas para modelar el comportamiento de los negocios. Sin embargo, esta visión no es compatible con pensar en empresarios que quieran cumplir las reglas y tener comportamientos éticos. ¿Cuál es el deber del empresario? ¿Cumplir las leyes o ir más allá de estas en cuanto a la ética? A ver, yo creo que definitivamente la ética es un factor clave para el éxito de una empresa. Yo creo que la evidencia incluso lo demuestra, que al final las conductas poco éticas terminan destruyendo la esencia de cualquier proyecto de negocio, que a lo mejor puede subsistir durante algún periodo, pero lo hemos visto, y por lo mismo que conversábamos hace unos minutos respecto del nuevo mundo de transparencia en que vivimos, pretender ser exitoso y siendo poco ético con malas prácticas se hace inviable.
muchas de las cosas que se están discutiendo hoy día como casos complejos en el mundo empresarial son producto a lo mejor de cosas que en el pasado se hacían normalmente porque nunca se iban a saber, y como nunca se iban a saber no importaba. Y hoy día todo se sabe y uno no puede hacer ninguna actividad empresarial bajo ningún principio en el cual crea que en realidad esto hagámoslo así porque no se van a dar cuenta. Por lo tanto, creo que la ética es un factor absolutamente crucial para el desarrollo de la empresa. Creo que es una de las cosas que están justamente en discusión hoy día respecto del mundo empresarial, porque efectivamente han habido casos de prácticas inadecuadas en distintas industrias. Es parte de lo que les decía hace un rato, que quizás también por la difusión de los medios y a lo que venía la alusión de que un árbol al caer hace mucho más ruido que un bosque creciendo, es justamente porque un empresario que comete una falta de ética pública y reconocida le causa un daño al país, un daño a la sociedad y un daño a su propio gremio realmente muy fuerte. Y ese es el refrán de por qué un árbol que cae frente a un bosque que crece en realidad causa un daño mucho mayor, porque el ruido es estrepitoso, genera desconfianza, genera medidas a lo mejor que a veces son tomadas en forma apresurada, más allá de lo que habría sido prudente. Muchas de las regulaciones en Chile han sido, en el mundo financiero particularmente, han sido creadas después de haber aparecido alguna mala práctica que no estaba bien regulada. Entonces, hay que lograr un equilibrio entre regulación y libertad de emprendimiento, donde se permita el desarrollo de la empresa y donde la ética, yo creo que no es algo que se necesite establecer por regulación. La ética es un elemento absolutamente básico y fundamental para el desarrollo de cualquier empresa. Ahora, quizás ya en el área chica uno tiene que empezar a especificar un poquito más qué es lo que es una falta o no una falta ética. Cambiar las comisiones de un contrato sin preguntarle al cliente. Era una práctica normal, uno firmaba un contrato, le llegaba una carta, le hemos cambiado las comisiones, uno tenía derecho a irse. Bueno, salió una nueva norma que en realidad ahora no se puede hacer ese tipo de conductas. Ahí ya entramos en áreas bien chicas de normativa. Creo que tiene que haber una normativa fuerte que proteja al mundo empresarial para que se promuevan las buenas prácticas y que definitivamente sin una ética sólida de quienes dirigen las empresas, la verdad es que el sistema puede terminar aniquilándose a sí mismo. Para terminar, una pregunta a José Gregorio. ¿Qué proyectos propondría usted para que la reforma tributaria no se convierta en un martirio para todas las personas, tomando en cuenta de que ya las cosas se están perjudicando a todos? No es para todas las personas, no, después de ser largo, veo a mitad de periodistas por ahí que van a aprovechar la frase que voy a decir, así debo decirlo con cuidado. Siendo profesor puedo decir lo que quiero, pero hay que ser cuidadoso. Se lo voy a decir a Felipe. No, yo creo que la reforma tributaria, voy a hablar 2 minutos de la reforma tributaria porque hay que explicar. Primero, la reforma tributaria que se propuso, conceptualmente correcta, tenía 3 problemas graves. El primero, incentivo al ahorro, que era muy complicado. Esto es la base de vengada de todo esto. En segundo lugar, que se implementaba en 4 años más y nadie sabía cómo se implementaba. Por lo tanto, iban a tener 4 años de incertidumbre total y todo el mundo corporativo pensando qué pasaba con la reforma. Porque en tercer lugar, y tal vez esta es la cosa interdisciplinaria, que fue la crítica de los abogados, dijeron es imposible de implementar. Pueden haber tenido razón, pueden no haber tenido, pero íbamos a estar 4 años con la duda si tienen razón o no tienen razón. Bien riesgoso desde el punto de vista de política pública, porque lo que se llama base de vengada era base, después se llamó atribuida, porque no era el devengamiento automático, sino que había que atribuir. Y eso era un enredo, por lo tanto dijeron hagamos un acuerdo, y en ese sentido uno tiene que reconocer lo importante que es la labor del Senado, y como todo el país dice, ojalá estas cosas las vea el Senado bien. Pero llegan a un acuerdo, y el acuerdo es raro. Y la verdad, que a mí hay un par de cosas que no me gustan. Primero, se elimina el decreto ley 600 para que los chilenos seamos igual que los extranjeros y ellos no tengan beneficios especiales. Pero resulta que hoy día las empresas extranjeras van a tener beneficios sobre las empresas nacionales. ¿Y cuál es el beneficio? Que las empresas nacionales, en este sistema nuevo, semi-integrado, raya para la suma porque viene enredado, hasta yo lo entiendo poco, pero cuando la empresa paga impuestos
y se lo entrega a la persona dueña, solo puede acreditar el 65% del impuesto pagado. Así quedó la ley. Puede acreditar es un sistema semi-integrado. Siempre hemos tenido históricamente este sistema integrado. Pero resulta que por los tratados de doble tributación que tenemos, la tributación tiene que contarse doble integrada. Por lo tanto, la empresa extranjera de un país con doble tributación acredita el 100. Por lo tanto, tiene una tasa 9 puntos más baja que la nacional. Eso, para partir con eso, existe en otros países, dicen cualquier cosa, eso es irregular. Y a mí me parece que no corresponde. Y segunda cosa, esta cosa del semi-integrado, ¿qué fue lo que terminó haciendo? Esta cosa del semi-integrado lo que terminó haciendo fue que, como a uno le descuentan crédito, cuando uno retira dividendos, o sea, si yo soy un inversionista pequeño y voy a una empresa e invierto y compro acciones, y yo pago 35%, cuando me llega la acción, como no tomo el crédito completo, termino pagando 44%. Quiere decir que el ahorro paga 44 y el ingreso paga 35, que es contrario a lo que esperamos. No es un desastre, no es el caos, aquí no, pero son imperfecciones que obviamente incorporan ripio y que va a haber que pensar con una restricción clara, que hay que levantar recursos y obviamente hay toda una discusión de que esos recursos sean bien gastados en las necesidades que tenemos. Pero yo creo que quedó un poco de ripio. Este sistema es implementable, tiene virtudes. Yo creo que el ingreso de vengado de las empresas pequeñas es una buena idea, porque cuando hemos tenido una brecha tan grande de impuestos a empresas y personas, la gente trata de ser empresa para llevarse los impuestos a la casa. ¿Sí? O sea, el fomento, hay fomento al ahorro, como dicen uno, pero fomento a la ilusión. Y el fomento a la ilusión es demasiado grande cuando existen estas brechas de ingresos tan grandes. Yo creo que las sociedades pequeñas, esta cosa de vengada funciona bien, pero tenemos un problema a nivel corporativo que no es menor y que genera estas ineficiencias que yo creo que va a haber que ir revisando. No es tan complejo revisar un sistema tributario, tiene costo y hay que ser alerta y hacerlo a tiempo, y vamos a tener que aclarar. Existe también muchas otras discusiones de los abogados técnicas que va a haber que revisar, pero a mí estas son las cosas que me dejan como un poquito inquieto desde el punto de vista del espíritu de lo que uno quiere tener una reforma, como decíamos al principio, no solo recaude, sino que no solo recaude, que sea progresiva, es decir, los tributos, quienes tienen más tienen que pagar proporcionalmente más, pero también tiene que dejar espacios para que haya crecimiento económico, que es esencial para el desarrollo integral. Muchísimas gracias. Yo les pido un aplauso para todos los panelistas. Y con esto ponemos fin a esta sesión. Muchísimas gracias.